Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a nuestro programa en este día miércoles 13 de diciembre de 2017, contándole los días a este año, que ya está por concluir. Desde ya pues deseamos lo mejor para usted, que ya comience a todos los preparativos previos a la noche de Navidad y por supuesto de fin de año. Bienvenidos. Agradecemos a Dios Todopoderoso como siempre por esa oportunidad que nos da de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Estamos a través de 3 canales, 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional y también con nuestra aplicación Megavisión Go para que usted pueda sintonizarnos en su teléfono móvil en cualquier lugar del mundo. Bajando esa aplicación completamente gratis, usted tiene la oportunidad de estar conectado con los canales de Megavisión, las estaciones radiales y también sus cadenas afiliadas. Así es que desde ya tiene opciones para hacerlo. Esta mañana, en una primera parte del programa, vamos a conversar con el abogado demandante de la prensa gráfica y uno de los observadores del proceso judicial, conocido como ciberataque, que dejó en libertad, por cierto, a los 5 acusados supuestamente de plagiar el sitio web de la prensa gráfica. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Aristides Perla, representante legal del periódico. Gracias por acompañarnos, Aristides. Sí, buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Ernesto. Buenos días, doctor Rubio. Bueno, saludo también a Roberto Rubio, él fue observador dentro del proceso, director ejecutivo de Funde. Gracias por acompañarnos, Muy Roberto. buenos días también a Aristides. Sí. Y gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. A ver, tras la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, los demandantes ahora aseguran estar inconformes ya que se desestimaron piezas técnicas que validaban un proceso condenatorio, además de facultades interpretativas poco coherentes con todo el proceso que duró, por cierto, casi 2 años. Por eso esta mañana, dándole continuidad al proceso, conoceremos la nueva ruta a seguir desde la perspectiva de nuestros invitados. Así es que desde ya usted participe utilizando las redes sociales para que pueda formular sus comentarios y preguntas. A ver, quizás voy contigo, Aristides, ¿por qué salieron insatisfechos con esta resolución? Cuéntame. Bueno, la insatisfacción es porque no se cumplieron los 2 propósitos principales con lo que se arrancó en este caso. El primero de ellos es la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Y por qué te digo parcialmente? Porque solo encontramos la verdad, pero no la justicia. Entonces, en ese sentido, respetando la decisión del tribunal que dio de forma verbal, porque aún falta el fallo documental para analizarlo, esa es la expresión que tú has utilizado con insatisfacción. Entonces, en el sentido de que no estamos de acuerdo con el fallo, obviamente, y haremos uso de los recursos legales que la ley franquea y la Constitución para poder revertir este fallo. A ver, y tú dices que solo encontraron la verdad, ¿sí? Así es. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la verdad es que hubo un ataque en contra de la institucionalidad del Estado. La verdad es que hubo un ataque a la libertad de información y de prensa. La verdad es que hubo un ataque y una persecución a la prensa gráfica por realizar investigaciones periodísticas de funcionarios públicos. La verdad es que se encontró que se compraron dominios similares al de la prensagráfica.com para introducir noticias falsas de su director presidente. La verdad es que se llegó hasta el lugar donde se encontraban estas personas que fueron capturadas y que fueron procesadas y beneficiadas con el fallo. La verdad, ¿cuál es? Que hubo peritaje donde se estableció toda la organización, quién era el que dirigía, quién financiaba, cómo lo hacía, cómo lo hicieron. Esa es la verdad que se encontró. ¿Cuál fue lo que no se encontró? La justicia. ¿Por qué? Porque el tribunal ha decidido que uno de los requisitos de cada uno de los delitos no se cumplió. Por eso es que yo hablo de verdad y de justicia. La verdad
ha sido encontrada. La justicia aún falta. A ver, aclárame un poco. Una de las expresiones que se recogió dentro del proceso que acompañó en este caso, y fue una expresión del juez, es que decía que quien elaboró los textos había sido esa sexta persona que no nos ha acompañado en este juicio. ¿Quién es esa sexta persona? Mira, es complicado todo eso porque todos los jueces, el de paz lo llamó de una manera, contacto, ¿sí? El de instrucción lo llama N y el de sentencia lo llama sexta persona. Te quiero decir algo bien claro. Ese es el principal fundamento que se va a tener para la apelación en la participación de todos los imputados. Porque tú lo has dicho muy bien, Ernesto. Uno de los señores jueces dijo, lo que se probó es que hay una sexta persona, y dos más dijo después, independientemente de los que están ahí. Pero, dijo, no ha sido invitado, como tú lo has dicho, en este proceso. No está siendo procesado, es lo que quiso decir. Pero contra los demás, dijo, no hay prueba. Eso no es cierto. Era necesario establecer el principal implicado para llegar al resto de las personas que fueron procesadas. En ese orden de idea se quiebra la continuidad probatoria al decir que ese sexto sí se probó, pero el resto no. Y no te quiero mencionar nada más porque ese fallo en apariencia se ve totalmente negativo, totalmente nefasto. Se ve hacia los intereses de la víctima. Pero no, ese fallo también tiene sus componentes positivos. Justamente en eso que tú estás diciendo de la sexta persona que no estaba ahí y también otras situaciones que mencionó el tribunal para establecer que no había el fin comercial, como fue una pericia mercadológica. Entonces, esos elementos también son que en vez de verlos como algo negativo, los vamos a convertir en positivos. Pero no te puedo decir más porque esa va a ser la estrategia de la apelación. Que la N se puede suponer, y digo se puede suponer, no sé si eso es válido dentro de un texto jurídico, se puede suponer porque creo que no hay suposiciones, lo que hay es una verdadera y directa palabra. ¿Se puede suponer que esa N era Nayib Bukele? No, no se puede suponer. ¿Qué dijo el juez? ¿Qué dijo el juez? Que había una sexta persona. No, pero ¿qué dijo? ¿Cuál fue la expresión que utilizó? Lo único que se probó. Entonces no podemos suponer. Que había una, pero no se dijo el nombre. Yo le hice esa misma pregunta a Berta María de León, que es la abogada litigante de ellos, y decía, es curioso, tenían una fijación con Nayib Bukele, lo mencionaban en el proceso, aunque no estuviera involucrado, decía ella. No, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. El tema es que el señor Bukele no fue denunciado en este proceso. O sea, hay que hacer historia en este caso. La denuncia se presentó allá por el mes de julio del año 2015. Y con la poca información que había, y mínima información pública que había, se estableció un vínculo entre el joven Andrés Ricardo Ortiz Lara. Y a él fue que se denunció y se presentó la denuncia y corrió la fase de investigación y la búsqueda de prueba por parte del ente fiscal. En ese sentido es que se llegó a búnker. Y si tú te fijas, el primer allanamiento es solo contra esta persona. No es contra los demás. Ahí es donde se encuentran los dispositivos móviles y se hacen los peritajes. Y en esos peritajes que va arrojando información. O sea, el proceso va caminando en sus etapas. Ahí es como se llega a involucrar a todas estas personas. Pero el tema es que no es ninguna fijación, ni ningún tema político, eso es mentira. Sí, se mencionaba. Aquí tengo, miren, esta declaración, por cierto, ya estuvo acá en el programa y por lo cual ustedes fueron invitados también a asistir a ese programa para tener la segunda parte, donde hacía mención sobre el tema, pues el caso de Nayib Bukele. Como tal, bueno, ¿no? Antes de hacerte comentarios sobre eso, ya te lo había hecho anteriormente, pero yo no fui invitado para ese día. O sea, aclarándote, pues, sino que se me avisó posteriormente de que se debería venir hoy. Aclarando eso. Por otro lado, obviamente,
O sea, yo diría lo mismo si fuera el defensor de él. O sea, no se está descubriendo la rueda. Pero el tema es que el caso, cómo estaba planteado, y bueno, para que veas lo complejo de ellos, que conocieron 3 jueces, pues. Y cuando conoce un tribunal colegiado es por los delitos de realización compleja, y este lo era, o crimen organizado. Y este se fue por realización compleja. Entonces, si el tribunal ha dicho eso, es porque eso sucedió en el proceso. Okay. Entonces, aunque no se haya profundizado. Aunque no sea, bueno... decir un juez, según decía también el doctor Omar Pastor, y ya voy a hablar contigo sobre este tema, que había una secta y esa persona no daban el nombre, seguramente era para no adelantar criterios, decía el abogado Omar Pastor. Me parece atinado lo que dijo el doctor Omar Pastor en ese punto. En ese punto, ¿verdad? En ese punto, para no adelantar criterio. Para mí lo que los jueces hicieron fue que fue prudente, pues. Vea, y dijo una 6ª persona y dijo 2 más, pero todos esos nombres ahí están en las pericias. ¿Me entiendes? Entonces el tribunal no tenía por qué dar ese nombre, ¿verdad? Tal vez como los demás que lo hicieron, pero, hombre, en el fallo tienen que darlo porque sí lo dijeron. Sí, porque eso sí se dio en el proceso. Pero fíjense, en la 6ª persona o las demás en este momento no interesan. No interesan. Lo que interesa en la búsqueda de la justicia en este momento es ese fallo absolutorio en contra de esas 5 personas, a favor de esas 5 personas. Entonces, ahí es donde nos vamos a concentrar en este momento. ¿Sí? Ahí es donde se va a concentrar para analizar el fallo, estudiarlo, ver cuáles son los argumentos. ¿Qué ruta sigue? ¿Qué ruta sigue? Porque, como te repito, Ernesto, o sea, hay que respetar el fallo del tribunal. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda dentro del sistema democrático y en un Estado de Derecho? Esperar el fallo, analizarlo y ver los puntos de impugnación. ¿Sí? Entonces, como lo dije ahí de un principio, en el que yo de entrada, en el fallo verbal, estoy totalmente en desacuerdo, es en el delito de falsedad material. ¿Sí? En ese totalmente de acuerdo desde un inicio y lo dije. Ahora, en los delitos de propiedad intelectual, como los de violación de derechos de autor y derechos conexos y violación de distintivos comerciales, también lo dije. Vamos a analizarlo, ¿sí? El fallo, los argumentos. ¿Por qué? Porque ahí los jueces tuvieron 2 posiciones y se decantaron por una, y lo cual, eso sucede en el sistema. Por eso está el sistema de recursos, para acudir a un tribunal superior. Vas a ir a otra instancia. Ok, veamos. Roberto, tú en lo particular has estado llamando o teniendo el proceso, dándole seguimiento de primera mano. Tras esta resolución, dijiste en unas declaraciones al periódico que el fallo del caso conocido como ciberataque abre la puerta a que más personas clonen páginas web o difamen sin tener temor a las consecuencias. Esa es de alguna manera parte de las declaraciones que tú dabas. Incluso hacías ver de que tú también habías tenido casos de, por decirlo así, de perseguimiento a través de redes, de difamaciones, etcétera, etcétera. Algo que puede pensar de que también ha sido víctima directa de algunos ataques a través de las redes sociales. A ver, cuéntame cuál es tu impresión de todo esto y cómo lo has venido observando. Bueno, de hecho estuve presente en uno de los de las audiencias, sí. No, porque también quería ver las indagaciones, las discusiones, para ver si había alguna relación entre este grupo con justamente varios ataques, digamos, que tú recibiste, que he recibido y también que la Funde ha recibido, porque la evidencia mostraba que es un equipo bastante bien organizado, porque está dedicado a tiempo completo en eso, es decir, el haber llegado a un centro prácticamente con toda esa infraestructura, pues no es cualquier cosa, es decir, demuestra una capacidad de hacer daño bastante grande. Entonces creo que la solidaridad también con la prensa, porque cuando la prensa fue también a la Fiscalía, también lo acompañé como testigo de que, digamos, también había sido objeto de ataques.
diferentes, obviamente, porque los ataques, tú puedes recibir estos ataques cuando uno escribe en la prensa gráfica, claro, o cuando hablamos acá, de personas que lo hacen, están en contra tuya, etcétera, y muchos dan sobre todo la cara, ¿no? Otros no dan la cara y lo hacen, pues, digamos, anónimamente y con ataques. Uno está de alguna manera acostumbrado porque uno se mete realmente a opinar, analizar, a criticar. Y viene una reacción, a veces no coherente, pero concordante, sino más bien... Sí, pero atacante, esto ya se trata de otra cosa. Te digo, ya se trata de... Tu experiencia va más allá. Entonces la experiencia va más allá, porque a pesar de recibir todo eso, también se trató de hacer una suplantación de la identidad de mi correo, por ejemplo, ¿no? que yo le mandaba, parecía como que yo estaba mandando un correo electrónico en la cual yo le daba instrucciones a René Portillo Cuadra cuando era candidato, creo, a la vicepresidencia. Se trató de hackear también la LAC, la Oficina de Anticorrupción que tenemos en la FUNDE, y posteriormente se creó un sitio donde atacaban ya a mi familia, porque a veces no encontraban, digamos, otras formas de criticar y se van justamente a atacarte a tu familia, ¿no? Diciendo pues que, además que yo dirigía no sé qué centro de prostitución en Miami, ¿no? Es decir, cosas ya de ese tipo, ves que ya realmente traspasa la crítica política que me pueden hacer personalmente. Entonces, sí, yo o la discrepancia que alguien puede tener con un planteamiento o una idea que tú esboces en algún artículo. Y yo me siento, ¿no? Pues en ese sentido, claro, pues, atacado, porque de los otros ataques yo me puedo defender argumentalmente, pero de los otros, pues no tengo ni siquiera un mecanismo para saber con quién me estoy enfrentando. Y cuando me atacaron, yo pues traté también de indagar qué es lo que había y pues me aparecieron informaciones que yo fui a buscar con algunos amigos sobre las estructuras. Es decir, estas ya son estructuras organizadas. Digo, no son personas al aire libre, sino estructuras. ¿Y lograste silvanar algo que estaba relacionado contigo frente a lo que bueno, yo sí ser el caso supe de personas que en estas estructuras que a mí me mencionaron, alguna de ellas cercana al grupo ¿no? que fue puesto digamos, en el banquillo de los acusados, ¿no? Pero no más indicios hasta que pues, yo veo el ataque a la prensa y al diario de hoy, donde a mi manera de ver el sentido común, la evidencia era muy fuerte, muy indicativa, ¿no? Es decir, tú no pones un centro con esa infraestructura para, no sé, para hacer fiestas o para hacer un negocio. Es decir, eso estaba dedicado justamente una estructura a difamar, a atacar, a clonar con gente conocedora en la materia. Y la evidencia es bastante grande, pero como sabemos, aquí pues no es fácil mostrar. Aristides sabrá mejor, ¿verdad?, todas las complejidades para llegar a mostrar la culpabilidad, porque aquí incluso ha habido casos donde hasta en video han aparecido, digamos, los delincuentes y sin embargo han salido libres. Es una cosa bastante compleja, pero como bien decía Aristides, por lo menos se sentó, yo creo, hay un mal precedente y hay un buen precedente. Hay un buen precedente. Hablemos un poco bajo ese énfasis, porque me están pidiendo una pausa comercial. Porque, si bien es cierto, es un antecedente, pero también no hay nada en concreto, no hay digamos, una condena que permita pues sostener la tesis de que sí hubo un delito como tal, si no, no hubiesen salido absueltos. Hablemos de esto cuando regresemos para ampliar un poco sobre la tesis que plantean ustedes. Vámonos a la pausa y nos vamos con nuestro Megadrón, por cierto, para que nos dé información de tráfico a esta hora. Por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Y a nuestro Megadrón,
ya sobrevolando esta importante arteria. Estamos sobre el Boulevard Los Próceres, ¿verdad? Ahí usted puede enterarse cómo está el tráfico a esta hora. Boulevard Los Próceres hacia Boulevard Monseñor Romero. Para hacer la conexión tenemos prácticamente vía libre. Y usted puede pues tomar la decisión de transportarse, dirigirse por esta importante zona. Así es que así está la ciudad capital, dándonos un poco la vista de ese baño de sol que tenemos. Ahí está la regulación y sí, así está el tráfico. Así es que tome en consideración esto si usted piensa desplazarse por el Boulevard Los Próceres, conectando con el Boulevard Monseñor Romero. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ustedes que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejales del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protégeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, a propósito, la negación y el secreto hacen que las violaciones y el abuso sexual continúen. Le puede pasar a cualquier niña o niño. La protección comienza en el hogar. Este es un consejo, un mensaje que envía el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CONNA. A ver, continuamos con nuestros invitados este día en este programa. Aristides Perla, representante legal de la prensa gráfica, y Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. A ver, Aristides y Roberto, hacíamos digamos como la acotación que si bien es cierto no hubo un juzgamiento, no hubo una condena en el proceso, pero sí se sentó un precedente. No por lo que se esperaba desde la perspectiva de ustedes, sino más bien porque al final se llevó a juicio un proceso que puede continuar si en un momento no se le pone paro a esto. Cuéntame desde esa perspectiva y esa lógica, tal vez no como la que ustedes esperaban, pero que se llevó a cabo en este proceso de absolución. Sí. Para eso tenemos que irnos allá por el año 2014. Según lo que la Fiscalía, lo que arrojó las investigaciones, con el hallazgo y la incautación de dispositivos móviles y computadoras en el búnker, por medio de una orden judicial, lo que arrojó es que a partir del año 2014, en ese lugar estaban atacando a ambos periódicos de mayor circulación en este país. Y se demostró que al diario de hoy comenzaron atacándolo con la compra de dominios similares desde el año de diciembre del 2014 y luego a la prensa gráfica del 2015. Y a la vez se estableció que tenían más dominios similares comprados para seguir atacando. ¿Cuál es lo valioso de esto? Si esto no se hubiera llegado a ese resultado, realmente yo ni me imagino lo que hubiera sucedido en cuanto al derecho de la información y de prensa en este país y con estos periódicos. Porque si tú ves, hoy está de moda y en boga el tema de las noticias falsas y que ya se relaciona a nivel mundial. Todos los países están tomando acciones y decisiones para frenarlas. Y ve, aquí estábamos ya desde 2014, o sea, ya íbamos adelantados en el mal. ¿Sí? En ese sentido, al denunciar, porque fue el primer paso, tener esa decisión de denunciar estos hechos tan complejos, ¿verdad? Y la forma para probarlo, como tú bien lo decías en tu introducción de esta segunda parte, demostrarlo es bien complicado y difícil, porque todo es en el ciberespacio,
todo es digital, no ves rostros. ¿Y hay antecedentes que prueben en algún momento concreciones que lleven a una condena a partir de esto? No lo hay. No lo hay, pero no necesita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una regla de valoración de la prueba que se llama sana crítica. Entonces, no necesitabas ver que alguien estaba haciendo el texto, ¿sí? En su computadora, que alguien lo vio. No, por eso es el tema digital. O sea, ¿todo lo publicado tiene base real? Sí, por supuesto. Todo tiene base real, se demostró en juicio. Y el tribunal no ha dicho eso, ni creo que vaya a decir eso, porque no es lo que sucedió en el juicio. Ahora, pero volviendo a lo importante que es, vean, esa forma de confundir y desinformar, no solo era un tema para beneficiar a alguien, sino que era un tema de desprestigio. ¿Y qué es la prensa gráfica en este país? Es un escudo de la sociedad respecto a la libertad de información. Violación de distintivo y marca, ¿no? Sí, ese era uno de los... Sí, ese era uno de los tipos penales que se adecuaban a las acciones que se estaban cometiendo. Y vamos a llegar a eso. ¿A la propiedad intelectual también? Sí, propiedad intelectual y propiedad industrial. Eran dos delitos. Si tú querés que hablemos ya de los delitos. Solo estoy un poco hilvanando sobre esa base de querer encontrar dentro de el proceso algo que te lleve a algo en concreto de condena. Porque decía, a propósito, el doctor Omar Pastor, que nos acompañó ese día en el programa, él decía, el juez que dirigió esta cuestión dijo en forma clara que no sigan forzando la ley para aplicarla en cosas que no son delito. Por eso yo te pregunto, ¿realmente esas valoraciones de ustedes tenían sustento legal sobre la base de este comentario del doctor? Sí, realmente, como te repito, Ernesto, este abogado y mi representada, porque soy apoderado judicial de la prensa gráfica, no representante legal, porque me he mencionado como representante legal. Tú eres apoderado. Somos respetuosos. Perdona y así, poco. no hay problema, se confunde eso. Pero volviendo al tema, ¿por qué somos respetuosos de la ley y de la institución? Porque el tribunal falló así y lo vamos a respetar. Pero sí no deja de impresionar que haya dicho que se hayan forzado los tipos penales, porque sí lo dijeron, no vamos a ocultar eso, pero eso no es cierto. ¿Sí? Si vemos el análisis, porque el tribunal da el fallo por medio de dos miembros. Un miembro del tribunal da el fallo verbal por 2 delitos y el otro miembro lo da por otros 2 delitos. El que da el fallo por los últimos 2 delitos, el que dice eso. Pero, hombre, eso no es cierto. Si el mismo tribunal, cuando el primer juez da el fallo, acredita los elementos que lleva ese tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde se queda el tribunal? En un elemento, que es el fin comercial. Entonces, no se está forzando, no se forzó ningún delito. Esos son. ¿Qué ha sucedido? Que para el tribunal, el fin comercial, es decir, que se estaban beneficiando, el primer juez dijo que lo que se requería era una pericia mercadológica para establecer que las personas se habían lucrado de eso y que había habido un perjuicio económico a la prensa sobre esos hechos. Entonces no es forzar un delito, Ernesto. El tribunal lo ha interpretado así, ¿sí? Que el fin comercial no se dio, pero eso no es cierto. La Fiscalía sí hizo un planteamiento de fin comercial y vamos a hablar de ellos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál era el lucro? ¿Cuál era el beneficio de esto? Lo que sucede es que, con mayor de los respetos, aquí en el país, este tipo de delitos de violación y distintivos comerciales, sobre todo, se identifica con lo que sucede en el Mercado Central, lo que sucede en el Mercado Sagrado Corazón y lo que sucede en la calle Arce. ¿Con qué? Con los zapatos, marcas de zapatos falsificados o imitados, con la falsificación de medicamentos o con los CD piratas. ¿Qué significa eso?
porque ese ha sido el comportamiento tradicional. Y ese fue el rumbo que llevó el proceso. Exactamente. A eso lo llevaron los jueces y por esa razón no hubo. Lo cual yo respeto, insisto, respeto la decisión, pero se fueron por la decisión tradicional. ¿Qué pasó aquí? Esto es como que de repente esté jugando, en este caso, de repente esté jugando en el Flor Blanca y de repente te lleven a jugar al estadio del Real Madrid o del Barcelona. O sea, es totalmente abismal. ¿Por qué? Porque la tradición, disculpa el ejemplo que pongo, pero el tema es así es de abismal, porque la tradición es esa. Entonces, ¿qué sucede con el criterio ese? Y así está incluso en los criterios de la sala, porque eso es lo que hemos venido desarrollando durante años. Entonces, no hicimos ese cambio a la era digital también en los tipos penales. Todo esto, el fin comercial, se dio de una manera en una empresa, ¿sí? En una sociedad que estaba prestando ese servicio, ¿sí? Que se dedica al marketing digital. Entonces decidieron que dar ese servicio, ¿para qué? Para cometer delitos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial y la fe pública, que en este caso es la falsedad material. A ver, Roberto, esta mañana, por cierto, uno de nuestros periódicos, La Prensa Gráfica, por cierto, destaca una noticia. Estudian sancionar con cárcel agresiones anónimas en redes. Y esto va en consonancia con lo que conversábamos hace unos minutos, que este tipo de acontecimientos, que si bien es cierto para la parte acusadora o afectada no tuvo el final feliz, pero que sienta un precedente porque eleva a discusión un tema que seguramente da de mucho que hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar. Por ejemplo, dice, hasta 8 años de cárcel han planteado los diputados de la Asamblea que pueden recibir aquellas personas que sean encontradas culpables de agredir de forma anónima a través de las redes sociales. Sí, yo creo que es importante que, empecemos a ponerle atención a este fenómeno. La gente no se da cuenta de la importancia que esto tiene. Mira, recientemente en el mundo vimos cómo el hackeo y la difusión de esas noticias falsas en redes ha tenido impactos enormes. Es decir, todo lo que se ha venido hablando sobre los hackers rusos que impactaron, influyeron en las elecciones de Estados Unidos. Y lo han intentado en Francia, en las elecciones de Barcelona. Hubieron también ataques en Holanda y en Alemania para influir. Esto te da una idea de la dimensión de lo que pueden hacer estas redes. Ya no es solamente que hay un tipo ahí, ¿no? Un freelance tirándote un poco de petardos para desprestigiarte. Es decir, ya es una cosa, son bandas organizadas que pueden tanto crear a la imagen de una persona para mostrarla como que fuera, ¿no?, un santo y es un diablo, ¿no? Como para desprestigiar y acabarse una persona e influir incluso en procesos. Y en este caso, por ejemplo, procesos electorales. Si tenemos una idea de lo que esto significa, de la importancia, porque yo hace poco sacaba un artículo en La Prensa Gráfica donde usaba a dos filósofos, la frase famosa de dos filósofos, Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias, para decir, mire, yo soy yo e Internet. Y el otro, al filósofo también, Descartes, que decía, pienso, luego existo. Bueno, estoy en Internet, luego existo. Es decir, ahora tú lo que eres tú, no todos por supuesto, pero sobre todo los que tienen exposición pública, existen bastante en Internet. Lo que se sabe de ti o no se sabe de ti, lo que se dice de ti, ya no solo lo dicen los vecinos. Antes, cuando no existía el Internet, la percepción que había de tu persona era pues, del pueblo, del vecino, y entonces había más posibilidad de verificar si eso era o no era cierto. Y tu imagen, de alguna manera, estaba, digamos, más directa con la realidad. Ahora, la percepción tuya, la percepción que tiene de una persona, de una institución, de un proceso, depende mucho de lo que se diga en Internet, porque tú existes bastante en Internet. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, de que
si existen personas malévolas, dedicadas, organizadas para justamente acabarse a una persona, mire, ¿cuál es la diferencia entre matar físicamente a una persona o matarla civilmente? O sea, pero ahí hay un tema también que es importante mencionarlo, Roberto. ¿Qué tanta validez tú le das a las redes sociales o qué tanta validez tienen? Es que las redes, si a mí me preguntan, yo en lo particular, yo le doy validez a aquellos que en algún momento contribuyen con su contenido al fortalecimiento de una discusión. Pero cuando vienes y encuentras un insulto, cuando encuentras cuestiones peyorativas que le faltan un poco de seriedad, obviamente son cosas que se desechan y forman parte de lo que nosotros, yo en lo particular, el bullicio urbano. Entonces ahí como que también entra en juego eso. A ver, ¿seremos también nosotros los medios de comunicación en algún momento que entramos en esa dimensión de difamar, no de difamar, pero de prestarnos un poco a que otros difamen? Ese es otro de los puntos que, según destaca esta discusión legislativa, el diputado Misael Mejía decía: no compartimos que se sancionen redes sociales y se deje algún nivel de impunidad, difamación en otro tipo de medios, decía. Los dos tienen la palabra. Sí. Yo creo que no, hay que tener cuidado también, es decir, porque aquí estamos ante casos de difamación y a veces se utiliza como excusa para coartar la libertad de prensa el tema de la difamación. Entonces, meterle miedo a los digamos, pasar de distinguir entre difamación y que es la crítica, porque se utilizan muchas veces, como digo, las sanciones a la crítica que es sana y a la verdad, y si a la prensa gráfica dice, no, mire, yo le voy a usted a acusar porque está diciendo mentiras sobre la cantidad de muertos, ¿no? Es decir, entonces hay que tener cuidado en que no pasemos la raya, ¿no? Sí. Y lo que se está denunciando es el anonimato, sobre todo. Los medios no son anónimos, los medios dan la cara, tienen apoderados, tienen representantes, tienen dueños. Entonces, lo que hay que atacar es el anonimato, porque eso es cobardía y yo creo que hay que tener cuidado en no meter, ¿verdad?, y confundir y mezclar todo. Ok, a ver, Aristides, ¿la Corte Suprema de Justicia debe capacitar urgentemente a los jueces en este ámbito? Mira, en el ámbito digital. Antes de contestarse esa pregunta, quisiera acotar lo que él dijo. Se quiere comparar las redes sociales con los medios de comunicación, digamos así, tradicionales o legalmente establecidos. No es lo mismo. O sea, primer punto, y que para no engañar a la sociedad ni desinformarla, los medios de comunicación, sí, tradicionales como televisivos, radiales, escritos, están regulados y están bajo las obligaciones constitucionales que tienen y una ley especial de derecho de rectificación y respuesta, su código de ética, ¿sí? Y otras leyes más. Entonces, tienen que presentar esas noticias contrastadas, investigadas, confirmadas. Tiene que haber una fuente, ¿sí? Todo ese respaldo debe tener una noticia en un medio de esto. En las redes sociales no, es abierta, libre. Entonces no puedes comparar eso. Sí hay que regularla inmediatamente. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías. Si es que verdaderamente hay un déficit judicial, que no estén preparados para entender en qué consisten los delitos cometidos desde el punto de vista ciberespacio, ¿no? No se trata de un tema se trata de un tema de personas. Sí, pero hay que capacitar. No, porque lo que pasa, Ernesto, esto es así. Y te voy a hacer memoria ya por el 95, 1995, cuando comenzamos. Digo comenzamos porque yo comencé en esos procesos orales allá por 1995 con la ley del menor infractor, hoy ley penal juvenil, ¿sí? Que muchos de los operadores que estuvimos en esa época, muchos son magistrados de la Corte Suprema, magistrados de Cámara, jueces siendo jueces. Pero lo que te quiero decir es que el derecho está enmarcado en un orden legal cambiante, ¿sí? Entonces, vean,
del sistema inquisitivo, es decir, lo escrito que teníamos años antes, pasamos a la oralidad. Entonces, debió haberse capacitado. Okay, entonces, se tuvo un soporte de la agencia del USAID, ¿sí? ¿verdad? Que en aquellos años preparó capacitó, recuerdo, a sí, todos los jueces en esa área. En el tema del Entonces, del ahora menor. tu pregunta, lo que yo no quiero es que se interprete que es personal. No, es un tema de la necesidad del orden legal cambiante. Y no solo los jueces, tienen que capacitarnos a todos. Sí, medios de comunicación, jueces, fiscales, defensores, particulares y públicos, todos los operadores del sistema necesitamos ser capacitados. Y fíjate, la OEA, sí, ya está, el organismo de las Naciones Unidas, ya está poniendo los ciberataques como el primer plano y la primera necesidad urgente de resolver. Ya en otras partes del mundo ya se está Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Lo que pasa es que a través de las redes sociales y de las estructuras trataron de minimizar el caso. Lamentablemente instituciones, personas, algunos medios, por omisión o por comisión, ¿tú crees que se prestaron? ¿Había una presión para los jueces? ¿Y la fiscalía, así brevemente, la fiscalía actuó correctamente? No, para mí la fiscalía actuó correctamente, definitivamente. ¿Los y el jueces? planteamiento, los jueces no es que hayan actuado incorrectamente, ni de mala fe, ni otra cosa. Simple, sencillamente, no dieron el paso, ¿sí?, a analizar que el fin comercial no solo debe de ser el que está en el mercado central, en el Sagrado Corazón, o en la calle Arce con la falsificación de zapatos, medicamentos y CD piratas. Sino que esta era una marca comercial, perdón, Ernesto, una marca y un titular de una obra, ¿sí?, de un diseño de página web que estaba siendo utilizada con dominios comprados similares para introducir noticias falsas de su presidente. ¿Y qué pasaba ahí? Había un fin comercial. Es una empresa, Blue Group, que estaba dando un servicio, está demostrado en los peritajes. Entonces, y alguien le estaba pagando por esos servicios. Sí, entonces ahí está el fin comercial. Aparte de eso, no eran personas ajenas de las que tienen el canasto de medicamentos o que tienen unas tablitas o tienen zapatos con diferentes marcas o la endamio de CD pirata. No. Era algo que se creó, se compró dominio, se ocultó. ¿Preparados para apelar? Porque se me va el tiempo. ¿Preparados para apelar esta sentencia? El 22 de diciembre, entiendo, se conoce ya la resolución. El 22 ha programado, Ernesto, pero como te repito, somos prudentes y además respetuosos de los fallos judiciales. ¿Preparados para una contrademanda? Contrademanda no veo por qué. Eso es más de lo mismo, más intimidación, más censura. Contrademanda por parte de ¿Contrademanda de qué? Si los hechos son verdaderos. Si, fíjense que, hay que tener cuidado, no estén celebrando. No estén celebrando. El tribunal dijo que el único elemento que no había encontrado era el fin comercial. Claro, porque le dio la calidad de zapatos, medicamentos falsos y CD pirata, lo tradicional, y lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Dijo, si usted me trae una pericia mercadológica y me demuestra que el fin comercial ellos lo tenían y que hubo un perjuicio económico, ¿qué está diciendo el tribunal? Que podemos seguir en esos casos, o sea que no hay que celebrar, ¿verdad? Quiero agradecerles, Roberto, que me han acompañado y conocer desde la perspectiva de ustedes este, proceso que puso en relieve, obviamente, y en el tapete, ejemplarizante por un lado, pero también todavía dejando muchas estelas por ahí para concretizar en procesos donde se incurra en estos delitos cibernéticos. Así es que quiero agradecerles. Gracias, Roberto. Te agradezco muchísimo tu presencia. También a ti, Aristides. Sí, muchas gracias. Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a conversar también sobre todo el trabajo que se tiene preparado de cara a este tiempo de festividad, sobre todo en materia de consumo. Vamos a conversar con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina, sobre el trabajo a desarrollar en los próximos días. Vamos a la pausa, gracias, volvemos.
La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejarles del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protegeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, quiero recordarles a ustedes que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional, con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa están abiertas las 24 horas del día. En esta segunda parte del programa, como lo dije, me acompaña la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina, con quien aprovecharemos tener la mejor orientación de consumo en estas festividades navideñas y de fin de año. Así es que también vamos a conocer parte de su nueva proyección política al dejar su cargo en los próximos días para participar como candidata a diputada por el FMLN en este nuevo periodo. Gracias por acompañarnos, Presidenta. Muy buenos días, Ernesto. Un cordial saludo a toda la familia salvadoreña que sintoniza este prestigiado programa todas las mañanas. Encantada de estar acá para intercambiar sobre esta información que es tan conveniente para esta temporada. Presidenta, ¿los consumidores estamos bien protegidos? Creo, Ernesto, que es importante que tengamos en cuenta que el tema de consumo es una variable muy importante en la economía. En este país tenemos una participación, digamos, los consumidores en el tema económico muy importante. Al verlo, para que lo dimensionemos, la demanda interna, digamos, en términos de consumo, el 92% es un consumo privado, el 8% únicamente es el consumo público. Eso le indica que toda la actividad económica de nuestro país tiene un peso importante cargado en el tema de consumo. A esto contribuyen no solo los ingresos que tiene la familia por salario o por los ingresos propios que le genera cualquier actividad económica a la que se dedica, sino que también participa en buena parte la contribución que se denomina remesas que viene a la familia salvadoreña. Entonces esto ha significado de que el tema de consumo en nuestro país sea hoy una actividad económica relevante en el mercado. Claro. Y eso pues ha llevado, Ernesto, a que desde la Defensoría del Consumidor más la actividad legislativa vaya ampliando el marco de protección. Cuando nosotros comenzamos en materia de protección al consumidor, teníamos prácticamente la Ley de Protección al Consumidor con un desarrollo todavía muy limitado, diría yo, que fue superado, ampliado con una reforma en el año 2013. Luego hemos visto, a partir de todo el ámbito de crecimiento económico y la participación del consumo en el mercado, en la actividad económica, que también el legislador ha contribuido dando más facultades e incorporando marcos de protección a los consumidores. Es así, por ejemplo, que hoy contamos con una ley del sistema de tarjetas de crédito. Tenemos una ley que le da facultades a la Defensoría del Consumidor. Una ley que protege el historial crediticio de las personas, la ley reguladora del historial crediticio. Más que estar, yo hice la palabra más de, bueno, tenemos protección, lo que hay es garantía y protección. Hemos avanzado mucho en el país. En el marco legal. Que para sentirnos protegidos. Que protege. Y también hemos fortalecido la institucionalidad que tiene la responsabilidad de proteger, hacer efectiva la aplicación de ley. En este caso es la Defensoría del Consumidor. Como autónoma. ¿Sí? Como una entidad autónoma que fue creada por ley y que tiene la posibilidad, Ernesto, hoy, de que no solamente atendemos, digamos, muy centralmente, sino que hemos multiplicado nuestras opciones de atención. Por ejemplo, la Defensoría hoy tiene una presencia importante
a nivel nacional, cuando comenzamos no tenía 4 puntos de atención, hoy la Defensoría tiene 25 puntos de atención a nivel nacional. Es decir, hemos ido creando una institucionalidad que acerca los servicios a la ciudadanía, que está más cerca de la ciudadanía, que está más cerca del, digamos, administrado, que también es el proveedor, ¿verdad? El proveedor de servicios, de productos, de bienes, que está en esta actividad de consumo con el público en general. Y esta actividad, pues yo creería de que notablemente en el país hemos avanzado en los últimos años. No es lo mismo la Defensoría del Consumidor de hoy, con todo su marco de protección, de leyes que tiene para realizar esa actividad de protección, que lo que teníamos hasta hace algunos años. Es decir, hemos notablemente avanzado en ello. Lo cual no quiere decir, Ernesto, de que no hayan todavía ámbitos en los cuales deberíamos de seguir avanzando, que yo creo que los hay, ¿no? O sea, y el mercado, y el mercado responde a esa actividad proteccionista que tiene. Yo creería que con el marco legal que tenemos, se abren Ernesto, se ha abierto una dinámica interesante. Para ponerle un ejemplo, la Defensoría atiende en el día a día una importante cantidad de demandas, denuncias por parte, reclamaciones por parte de las personas. Solo en este año, por ejemplo, nosotros hemos atendido más de 76,000 ya a esta fecha. Estas personas son alrededor de 76,000 personas en casos individuales, más los casos colectivos. Con los casos colectivos llevamos a más de 103,000 personas. Pero ahí hay una respuesta positiva en relación a que muchas de la mayor parte de las reclamaciones tienen una respuesta positiva que viene a restituir el derecho de las personas. Por decirle algo, este año hemos logrado 6.8 millones en favor de los consumidores en aquellas reclamaciones que fueron presentadas tanto en el ámbito individual como colectivo. ¿Esta es una respuesta positiva del sector privado también? Claro que lo es, porque se somete a la aplicación de la ley, ¿verdad? Hay un administrado que está también atendiendo las disposiciones de ley. Por el otro lado, en el ámbito de la verificación, de la vigilancia, nosotros vemos un creciente nivel de cumplimiento a la ley. Para ejemplificar algo que usted seguramente tiene muy en mente, el tema medicamentos. La aplicación de la ley de medicamentos, cuya verificación del precio máximo de venta al público también corresponde a la Defensoría del Consumidor, nosotros vemos un nivel de respuesta de arriba del 99%. Es decir, los establecimientos han aplicado en debida forma. O sea, hay una respuesta también del sector privado en ese ámbito que contribuye indudablemente a un mayor crecimiento. Hay digamos, como mucha expectativa sobre lo que la Sala de lo Constitucional pueda emitir con resoluciones sobre 3 amparos. ¿Qué va a significar esto dentro de toda esa, digamos, actividad que tienen ustedes? Sí. Voy a hacer una pausa, regresamos para que hablemos de esto y otros temas que todavía están ahí, sobre la base de conocer qué recomiendan actuar o cómo recomiendan actuar para esta, digamos, fiesta de Navidad y de fin de año. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno.
Bueno, a propósito, en Coop 1 protegemos tus ahorros porque sabemos que es fruto de tu trabajo. Apertura tu cuenta de ahorro o de plazo, o depósito a plazo fijo. En Coop 1, más seguro, más rentable. Coop 1 es solidez. Continuamos con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la licenciada Yancy Urbina, hablando sobre el trabajo que se tiene previsto o se ha venido desarrollando a lo largo del año, y más aún ahora en el marco de estas festividades. A ver, un dato importante que lo hablábamos extra cámara. Ahora tienen una herramienta muy accesible al público que viene a, digamos, como a respaldar ese trabajo que el consumidor, al verse afectado, puede hacerlo a través de la aplicación Defensoría 2.0. Defensoría 2.0. Cuénteme un poco sobre eso. Hemos modernizado mucho, Ernesto, nuestra capacidad de interactuar con la ciudadanía, y para ello todos los avances tecnológicos, pues indudablemente es un recurso muy importante. Es esta que está... Es así que este año que estamos viendo, exactamente hemos lanzado la aplicación para móviles, que es Defensoría 2.0. Esta es una aplicación que viene a facilitarle a los usuarios, a las personas, a los ciudadanos, las ciudadanas, para que puedan acceder a la Defensoría del Consumidor por esta plataforma electrónica. Ahora, las personas desde la comodidad de su teléfono puede presentar una denuncia, solicitar una asesoría, dar un aviso de infracción. Por ejemplo, si la persona está haciendo una adquisición en un determinado establecimiento, observa que hay alguna práctica que le indica, le parece de que puede estar fuera de ley, esta persona inmediatamente por esa vía puede presentar un aviso de infracción, y con la facilidad que hoy tenemos de los medios electrónicos, Ernesto, la persona toma una foto, la envía, toma foto de un documento, de una factura. Es muy accesible todo esto. Ahora usted por esa vía puede hacer todo el trámite. Ya no necesito ir a la Defensoría, o si siempre necesito al final del proceso acercarme. En algún momento es posible que en se algún requiera momento presencial, podría requerirse en el caso de que el caso vaya a una segunda etapa, digamos. La primera etapa es la de avenimiento. Es posible que el 70% de nuestras reclamaciones las atendemos por la vía de avenimiento, son resueltas a través de esa etapa de la ley, que es los primeros 10, 12 días hábiles en los cuales atendemos al público, y en esos casos, en el 70% no se requiere la presencia física de la persona en las oficinas de la Defensoría. En algún momento, si el caso llega hasta la etapa de conciliación, es posible que tengamos que invitarle al consumidor a que se haga presente para una reunión de conciliación con el proveedor. Pero la mayor parte de los casos, el 70%, ya se resuelve por la vía de avenimiento. A las personas que hacen uso de este instrumento, de esta aplicación Defensoría 2.0, prácticamente lo hacen desde forma remota, dado que no es preciso la presencia del usuario o usuaria de nuestros servicios. Déjenme comentarle, Ernesto, que por la vía de estos mecanismos desconcentrados de atención al público, unidades móviles, plataformas electrónicas, chat también que está habilitado en página web, la misma Defensoría en línea, hay un mecanismo de atención. Ya el 32% de nuestras atenciones de medios desconcentrados lo constituye esta plataforma electrónica, es decir, ha tenido muy buena acogida en la ciudadanía, dado que es un mecanismo muy fácil. Defensoría para en que, línea 2.0. La Defensoría en línea es un mecanismo que está habilitado en la página web, pero también tenemos la aplicación telefónica, que es Defensoría 2.0. Es una aplicación gratuita, usted la puede descargar y a partir de ahí puede acceder a una cantidad importante de información, porque no solamente es para presentar reclamaciones, sino que a través de esa vía usted puede consultar, por ejemplo, el Observatorio de Precios de la Defensoría del Consumidor, que permanentemente estamos generando información importante para los consumidores. Por ejemplo, en esta fecha estamos comparando los precios, Ernesto, de los productos que tienen más alta demanda. Por ejemplo, acaba de salir el quién es quién en los precios de pollo, chompipollo, pavo, manzanas, que son productos de alta demanda en este periodo.
y la información que le provee la Defensoría del Consumidor es a qué precio está una marca comparada con otra marca, pero también comparado con establecimientos, es decir, a qué precio se lo tiene un determinado supermercado, otro supermercado, dependiendo de lo que hay en oferta en el mercado. Y además, esta es información que tiene una georreferenciada, es decir, también está ubicada por zona geográfica, es decir, la persona puede contar con muy buenas elecciones. La información para nosotros es muy importante, Ernesto, porque es un recurso por el cual las personas pueden representarle un importante ahorro. Esto mismo hacemos, por ejemplo, la comparación de precios en el tema de electrodomésticos, muebles, productos electrónicos, que en esta temporada también tiene muy alta demanda. Ese es un comparativo de precios que usted puede encontrar también en la página web de la Defensoría. A través de esta aplicación usted puede acceder al observatorio. Es decir, ahí usted puede ver, por ejemplo, el comportamiento promedio del precio de una computadora con determinadas características, de una tablet o tal vez un refrigerador, dependiendo lo que usted pueda requerir en esta temporada. Son alrededor de 270 productos que monitoreamos permanentemente y en ese ámbito pues las personas pueden acceder con una información a aquellos establecimientos o aquellos tipos de productos que le pueden ser más favorables de acuerdo a su economía. ¿Qué papel, dejé planteada la pregunta, qué papel o qué precedente o cómo respalda el trabajo, digamos, que realiza la Defensoría cuando hay, digamos, como resoluciones judiciales, en el caso muy en particular de las que han sido ya resueltas y 3 que tengo entendido hay todavía para ciertas y determinadas instituciones comerciales? Por ejemplo. En el marco de la protección a los consumidores que usted me comentaba al principio, fue su primer interrogante, déjeme decirle, mire, cuando me refiero a ciertos avances, creo que también es inevitable referirnos a este tipo de avances en el sentido de que se va creando jurisprudencia también en materia de protección a los consumidores. Este año en los años anteriores hemos ido acumulando victorias jurídicas para los consumidores en el ámbito del tema financiero, por ejemplo, donde hemos ganado varios amparos, hemos presentado 7 amparos a la Sala de lo Constitucional. 4 de ellos han sido resueltos ya en favor de los consumidores, que han representado importantes devoluciones para los ahorrantes. De hecho, ahora está corriendo en proceso la devolución de alrededor de 1.2 millones de dólares de estos 4 casos en los cuales tuvimos un amparo en Sala de lo Constitucional, que son casos de devoluciones en temas de servicios financieros para ahorrantes de 2 bancos en nuestro país. Ahora también tenemos pendientes 3 amparos que esperamos la Sala de lo Constitucional pueda emitir resoluciones pronto, que son en el mismo ámbito de la protección de intereses financieros para los consumidores, que es el caso del Scotiabank, Credomatic y Electra, que son 3 casos importantes en los cuales estamos esperando una resolución. Ahora, nosotros pensamos, Ernesto, de que esto puede ir muy en línea de los que ya han sido resueltos, dado que estos anteriores están referidos al tema, por ejemplo, del cobro indebido de comisiones y recargos a los ahorrantes que fueron aplicados, como es el caso, por ejemplo, de la comisión por el pago anticipado de un crédito. Este es un tema que ya la ley lo señala, sin embargo, ya no debe de existir. La ley de protección al consumidor ya en eso señala muy claramente que los proveedores no pueden aplicar esa comisión, que es una penalización por el pago anticipado, fíjese usted, salvo algunas excepciones que también la misma ley señala. Y el otro es la comisión por inactividad de cuenta, que también la ley ahí nos ha ampliado ese marco
y que hoy además ya está fuera de discusión porque esto ha ido hasta la Sala de lo Constitucional, donde ese amparo ha confirmado lo actuado por la Defensoría del Consumidor. ¿Qué es lo que implica en esto? Bueno, que la comisión, por ejemplo, por inactividad de cuenta, inamovilidad de cuenta, es una comisión que tampoco está permitida para los ahorrantes del sistema financiero. Aplica a todos, Ernesto, no solamente a los bancos que fueron, digamos, sancionados y también los cuales se les ha ordenado la devolución. Esto es una práctica que está ya establecida para todos los proveedores de servicios financieros. En eso hemos ido ganando, como le digo, estos precedentes jurídicos que indudablemente amplían, mejoran el marco de protección para los consumidores. ¿Cómo responde alguien que compre o se sienta protegido? Este es un tema desafiante para instituciones. Voy a hacer una pausa, regresamos con este tema y vamos a hablar un poco también de su proyección política. Me interesa conocer también esa nueva faceta en la que ahora hemos conocido, que entra hasta cuando llega al frente de la Defensoría y desde luego ya con su trabajo político partidario. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. A propósito, los invito a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor estaremos desde luego conversando sobre el tema de acuerdos políticos que hay hoy en día. Me acompañará Rafael Lorenzana, Juan Ramón Medrano en este análisis político de la semana. Hoy, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. A ver, solo para correr en el tiempo, Presidenta, el tema del Internet, ¿cómo se controla y qué representa para ustedes como institución que se sabe hoy en día que hay un mercado importante de consumidores de productos en línea? El comercio electrónico es una realidad, Ernesto, que va avanzando muy rápidamente y muy masivamente. Creo que este es un reto importantísimo para cualquier institución como la nuestra. Y a propósito de ello, hemos estado recientemente, aún en esta semana, hemos estado en la discusión en la Asamblea Legislativa con la Comisión de Economía, que tiene muy buena acogida estos temas de protección al consumidor, y hay una propuesta de reforma a Ley de Protección al Consumidor en la que se amplían los derechos de consumidores para adquisiciones en línea, y donde también se incorporan obligaciones adicionales para los proveedores que participan de este comercio electrónico. Esta reforma es muy importante porque puede ampliar, mejorar ese marco de protección para una dinámica muy rápida que ha ido creciendo con la tecnología, que es esta idea del comercio electrónico. Hay algunos elementos que ya incluye la Ley de Protección al Consumidor, que aprovecho para hacer del conocimiento de la ciudadanía. El artículo 13A fue una reforma importante del año 2013, que es el artículo del derecho de retracto. Este artículo, que se denomina derecho de retracto, es un recurso muy importante que ya está contenido en Ley de Protección al Consumidor para que aquellas personas que hacen adquisiciones en línea, donde no hay una materialización física para ver el producto, para ver todas las características e incluso los volúmenes de estos productos, puedan tener la opción del derecho de retracto. Hay que tener ciertas condiciones para hacer uso del derecho de retracto, como es el caso, por ejemplo, de no haber hecho uso del bien. Es decir, hay una serie de condiciones que deben de concurrir, pero es un recurso que ya tiene la ley. Pero hay casos en los que no se responde. En los casos donde nosotros vemos que es importantísimo ampliar esta regulación, Ernesto, es
Por ejemplo, en el tema de cómo los proveedores toman precauciones para la seguridad de las operaciones. Es decir, que los proveedores que están participando del comercio electrónico deben ofrecer a los consumidores un marco de seguridad para que toda la información crediticia, por ejemplo, usted en un comercio electrónico pone a disposición su información de su tarjeta de crédito, su información personal, un montón de detalles que pueden comprometer la seguridad de las personas que hacen adquisiciones en línea. Entonces, esta parte para nosotros es muy importante que se puedan incorporar estas reformas de las responsabilidades que tienen los proveedores para garantizarle la seguridad, los mecanismos de devolución, los mecanismos de reversión de pago, por ejemplo, que son importantes también que queden debidamente regulados, las previsiones que debemos de tomar para que menores de edad estén protegidos también en ellos, ¿verdad? Ahora hay mucho acceso a la tecnología y debemos de procurar que todas estas responsabilidades de los proveedores las pongan en práctica de tal manera de que el comercio electrónico, desde la perspectiva de la Defensoría del Consumidor, debe de ofrecer las mismas seguridades, las mismas garantías para un consumidor como si estuviera haciendo una operación en físico, en forma presencial. A ver, por cuestiones de tiempo, ya nos quedan pocos minutos, cuénteme de esta nueva faceta, corriendo por una candidatura a diputada. ¿Cómo está, digamos, esa nueva decisión? Hay una iniciativa ahí que surgió, Ernesto, por varias vías, y eso llevó a tomar a mí en lo particular, a tomar una decisión de participar de este proceso electoral, y estoy ya en ese proceso de inscripción para una diputación por el departamento de San Salvador. En el caso mío veo ahí una oportunidad muy grande. He estado en la Defensoría del Consumidor durante varios años. Hemos tratado de llevar a esta institución a tener un buen desempeño en favor de las personas y hemos tratado de que esa gestión pues vaya dando precedentes también en el país y cumpliendo con todas aquellas disposiciones que hemos tenido al alcance. Esta parte es una etapa muy importante en la vida, pero también hay una etapa que se abre, que es la de participar en ese proceso donde tenemos la facilidad de legislar. Y particularmente en el caso, desde mi experiencia, considero que tenemos suficientes elementos para contribuir a mejorar, ampliar y crear marcos legislativos que vengan a beneficiar mucho más a la ciudadanía. ¿Ese será un estandarte de su campaña? Es uno de los temas en los cuales particularmente tengo interés. Por ejemplo, nosotros tenemos en el país, Ernesto, déficit en legislación en varios temas que son esenciales para las personas. Muchas personas me dicen, ¿y por qué no sancionan, toman medidas con ciertos mercados? Por ejemplo, el mercado de las telecomunicaciones. Este es un tema que tiene retos importantes para el país y en el caso particular yo creo también de que hay que avanzar en ese ámbito. Es decir, creo que hay oportunidades, Ernesto, para avanzar también y participar activamente en esa labor de protección del interés de los ciudadanos, de las ciudadanas también en el ámbito legislativo. Hay una, digamos, particular atención sobre cómo se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo el proceso. Hay mucha expectativa y la población espera ver cambios. ¿Va acorde a ese sentimiento o a esa expectativa? Yo creo que en el ejercicio de las funciones de cada diputado, ¿no? Yo creo de que, Ernesto, el reto siempre es cómo podemos avanzar como país y en ello la Asamblea Legislativa tiene un reto muy importante. Creo que todos podemos contribuir también a generarle mayor credibilidad, mayor efectividad en las acciones que debemos de tomar. Y creo que ahí hay una oportunidad para que personas como su servidora pues puedan contribuir a ese ámbito también. Creo que desde ese ámbito de deseo de la ciudadanía de que avancemos con mayor
credibilidad, mayor certeza, mayor efectividad, pues contarán conmigo en ese ámbito. Bueno, quiero agradecerle el que nos haya acompañado y nos haya también dado esa dirección oportuna para poder cuidar nuestro bolsillo, nuestro presupuesto a la hora de realizar compras. Elaborar un buen presupuesto, cotizar y comparar precios, exigir factura o comprobante de compra, exigir la garantía en productos en promoción y oferta, revisar la fecha de vencimiento de productos, leer y exigir copia de contratos y también tener mucho cuidado con el internet. Así lo resumo. Exactamente, Ernesto. Hay muy buenos resumen y muy buenas recomendaciones para la ciudadanía en esta temporada. Le agradezco muchísimo y al son de este canto navideño, gracias también y le deseo muchas felicidades también. Gracias, Ernesto. Muchas felicidades a usted también y a la audiencia. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.